Bienvenidos futuros ingresantes de la Universidad Nacional de San Juan. Este video fue realizado en base al material de estudio del cursillo de ingreso 2019. Recordá que para el examen debes estudiar de los cuadernillos y ante cualquier duda consultar a los profesores de la cátedra. En este video trabajaremos sobre nociones de ciencias sociales. En el eje temático número 1 trabajaremos sobre la perspectiva histórica. Este documento persigue como objetivo reseñar las profundas transformaciones económicas, sociales, políticas, religiosas y científicas acontecidas a partir de la modernidad. Fueron estos cambios, en su conjunto, los que trajeron como consecuencia una desestructuración del viejo orden feudal y la configuración de un nuevo orden que posibilitaría el desarrollo del pensamiento científico. Comenzaremos con las principales características del mundo feudal que va desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Por un lado tenemos la característica social. La estructura del mundo feudal era descentralizada y tenía un sistema de señorío y vasallaje. En cuanto a lo económico, la economía era cerrada o de autosuficiencia. Existían grandes dominios agrícolas a cargo del señor feudal. En este sistema, el intercambio de la moneda prácticamente no existía. Y en cuanto a lo político, el orden feudal respondía a la voluntad de Dios. Entre las causas que llevaron a la disolución de este orden, encontramos que las tierras eran poco productivas, había un agotamiento de los suelos, epidemias y pestes, como la peste negra, y motines de los campesinos que empezaron a resistir a este sistema de señorío. La modernidad va desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XV, las sociedades europeas comenzaron a transitar nuevas formas de organización política, social, económica y cultural. En esta época de transición, hubieron unos factores y sucesos que confluyeron en que aparezca el mundo moderno. En primer lugar, el florecimiento de una economía abierta, mercantil y asalariada. Se produce un tránsito de un sistema cerrado a un sistema abierto, en donde hay nuevas tecnologías, aumentan las tierras cultivables, etc. La expansión ultramarina europea, el encuentro entre América y Europa, permitiendo un florecimiento en la economía mercantil y monetaria, el auge de la burguesía y la vida en las ciudades, el surgimiento de los estados nacionales europeos, la renovación espiritual con la Reforma Protestante, la cual fue un acontecimiento de gran importancia en el siglo XVI por la trascendencia que tuvo, ya que se fragmentó el concepto medieval de la unidad universal de la cristiandad, a la que la Iglesia respondió con una contrarreforma católica y el Concilio de Trento. Los nuevos pensamientos y expresiones artísticas, como el humanismo y el Renacimiento, y por último, una revolución científico-técnica, donde la ciencia tuvo que desligarse del ámbito religioso al considerar que frenaba los adelantos que se oponían al dogma. En el siglo XVIII aparece la Ilustración, cuyos principios eran el desarrollo de los conocimientos científicos y técnicos y la razón es más importante que los dogmas. Con la Ilustración surge la enciclopedia. También aparecen los filósofos de la Ilustración, quienes criticaban a la monarquía absoluta: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Aparecieron nuevas ideas en la economía, la fisiocracia, la tierra es la única fuente de riquezas, y el liberalismo, los derechos individuales y la propiedad privada. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX comienza el tiempo de las revoluciones.
La revolución industrial da origen a un nuevo sistema económico que es el sistema capitalista mundial. En la revolución industrial nació el sistema de fábrica que implicaba la producción con máquinas, el uso de energía inanimada, la presencia de trabajadores asalariados, trabajo infantil y femenino. En cuanto a lo social, aparece una nueva clase que es el proletariado. La Revolución Francesa quiebra el sustento de la monarquía absoluta y de la sociedad del antiguo régimen. Es el principio de un sistema republicano, la consolidación de la burguesía, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, siendo el lema de la revolución libertad, igualdad y fraternidad. América Latina, luego de la expansión europea, se encontraba dividida en dos grandes espacios, uno bajo el dominio portugués, que sería actualmente Brasil, y el otro bajo el dominio español, que sería el resto de América Latina. En cuanto a los procesos independentistas, es necesario destacar que en América Latina los pueblos originarios que habitaban en estas tierras resistieron a los conquistadores desde el comienzo de la expansión europea, que causaron graves consecuencias en vidas de los pueblos originarios. El 1 de enero de 1804, en la colonia francesa de Santo Domingo y rebautizada por los revolucionarios como Haití, se produjo la primera independencia en América Latina. En cuanto a los movimientos libertarios en América Latina, podemos mencionar sus causas externas, la decadencia de España y Portugal, la rebelión de las colonias británicas, las ideas de la Ilustración, la Revolución Industrial y Francesa. Como causas internas, podemos mencionar el monopolio mercantil que estaba en favor de España, la desigualdad social entre criollos y españoles, y un desarrollo de una conciencia nacional que se venía gestando. En la Argentina, la independencia fue el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. El 1 de mayo de 1853 queda sancionada la Constitución de la Nación Argentina. La conformación de la Argentina moderna tiene que ver con la generación del 80. Esta se caracterizaba por un régimen conservador y por el orden y progreso. En 1912 se aprobaba la Ley del Voto Universal, Secreto y Obligatorio para Varones, conocida como Ley Sáenz-Peña. Esta ley planteaba un sistema en el cual el ciudadano podía votar libremente y en el cual gobernaba no solamente el partido triunfante en las elecciones, sino que cogobernaría con el partido que lo siguiese en votos. La primera presidencia de Hipólito Yrigoyen impulsó una serie de políticas de nuevo tipo que en conjunto señalaban una tendencia nacionalista transformadora. En 1930 se produjo el quiebre de las instituciones y este periodo es conocido como la década infame. En el eje temático número 2 veremos la perspectiva científica. Las ciencias sociales son las disciplinas que tratan del hombre en su contexto social. Tienen como propósito clasificar e interpretar la conducta humana. Estudian la estructura y las propiedades de los grupos humanos, las formas de interacción de los individuos y de estos con su medio. Defendieron su cientificidad Karl Popper, Emily Durkheim y Karl Mannheim. Por otro lado, tenemos a las ciencias naturales, las que se ocupan del mundo material, de la estructura y propiedades de las materias. Sus representantes, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton. La diferencia que encontramos con las ciencias sociales es la forma de relación entre sujeto y objeto de investigación. Actualmente la relación existente con las ciencias sociales es que las ciencias naturales se han hecho mucho menos apodícticas. Las ciencias sociales, por su lado, han descubierto formas de adquirir y tratar una información de manera relativamente exacta.
En el eje temático 3 veremos sobre la universidad. En sus orígenes era una comunidad o agrupación de estudiantes que deseaban saber. Se agrupaban y decidían quiénes querían como profesores. Se organizaba centralmente alrededor de los estudiantes. La universidad tenía como misión inicial sintetizar la diversidad de conocimientos posibles que existieran sobre la realidad. En América Latina, los orígenes de la universidad comienzan con la expansión española al continente. La educación al comienzo estaba ligada a la Iglesia Católica. Tuvo que ver mucho la concepción universitaria napoleónica y los procesos independentistas que sucedieron a lo largo de la historia. En cuanto al sistema universitario argentino, podemos decir que las primeras instituciones universitarias en el país fueron Córdoba en 1613 y Buenos Aires en 1821. La reforma universitaria en 1918 es muy importante, ya que a través de ella se logró la autonomía universitaria. Entre las causas podemos mencionar el predominio que existía de la Iglesia Católica, las características oscurantistas y oligárquicas en su funcionamiento. Estaba basada en un modelo escolástico tradicional y el derecho canónico como máxima expresión formadora. Las consecuencias de la reforma universitaria fue que se logró la autonomía universitaria, como bien dijimos, concursos para acceder a la docencia universitaria, libertad de cátedra, gratuidad de la enseñanza superior, elección de autoridades de la universidad por asambleas con representación de profesores, estudiantes y graduados, libre asistencia a clases, investigación como una función de la universidad y la extensión universitaria y el compromiso con la sociedad. A partir de la década del 50 emerge un fenómeno nuevo que modifica las condiciones estructurales de la universidad, ya que hubo una ampliación de la base institucional, una masificación de la matrícula y una expansión del cuerpo docente. Esto llevó a que se crearan nuevas universidades nacionales y a que se empezara a desarrollar el sector privado. Como consecuencia, se multiplica la oferta de educación terciaria, se diversifica la demanda y se da lugar a un sistema cada vez más diferenciado. La Universidad Nacional de San Juan se crea sobre la base de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento, el Instituto Nacional del Profesorado Secundario y la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. La creación se concreta por Ley 20.367 el 10 de mayo de 1973, pero se celebra el 10 de octubre. El primer estatuto fue aprobado en 1989, donde quedan plasmados los objetivos institucionales, las funciones académicas y las formas de organización y gobierno universitario. El órgano máximo de conducción es la Asamblea Universitaria. La Facultad de Ciencias Sociales tiene como antecedentes la Escuela de Periodismo, la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento. En el periodo de 1976 y 1983, que fueron los años de dictadura, la Facultad de Ciencias Sociales sufre un quiebre en su vida institucional, ya que se desactivaron las organizaciones estudiantiles, se rediseñaron los planes de estudio existentes, hubo una supresión de cátedras, se prohibieron obras como las de Karl Marx y se cerró la carrera de Sociología. El periodo de normalización se da entre 1983 y 1986, con los años de democracia.
En el eje número 4 veremos a los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a las torturas, a la libertad de opinión, de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Está redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y tradiciones jurídicas. Los derechos económicos, sociales y culturales buscan promover y proteger el derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, a la protección social, a la salud física y mental y el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Por otro lado, tenemos los derechos civiles y políticos. Las convenciones de derechos humanos son una serie de tratados y de derechos humanos internacionales y otros instrumentos adoptados desde 1945. El Consejo de Derechos Humanos fue creado el 5 de marzo de 2006 por la Asamblea General y se encuentra bajo la autoridad directa de esta misma. Por otro lado tenemos los derechos humanos y las Naciones Unidas y finalmente la OEA, que es la evolución del sistema internacional de derechos humanos.